Hoy vamos a hablar de la termografía. ¿Y qué es eso? Pues nada menos que la increíble capacidad de ver el mundo invisible del calor, ese que nos rodea por todas partes. A ver, imaginemos por un momento qué pasaría si pudiésemos ver la energía, pero no la luz que vemos con los ojos, no, me refiero al calor, el calor que emiten todos los objetos constantemente. ¿Qué secretos nos contaría ese mundo que normalmente está oculto a nuestra vista? Pues mirad, se vería algo así. Y ojo, que lo que estamos viendo no es pintura de colores, es calor. Esas zonas más amarillas, más rojas, nos están chivando exactamente por dónde se está escapando la energía de este edificio. Es que es como tener una especie de visión de rayos X para la eficiencia energética. Una pasada. Vale, vamos a meternos en faena. ¿Qué es exactamente esto de la termografía? Pues dicho de forma sencilla, es la ciencia que consigue hacer visible lo invisible. Coge el calor, que no podemos ver, y lo transforma en una imagen, en algo que podemos entender y analizar. Es que el propio nombre ya nos da una pista, ¿eh? Termografía infrarroja. Si lo desglosamos, significa literalmente escribir con el calor que está por debajo del rojo. Y es que es justo eso, una técnica que nos permite medir la temperatura de algo, pero a distancia, sin tocarlo, simplemente capturando esa radiación que todos los cuerpos emiten. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? La historia de cómo llegamos a ver el calor empezó hace ya más de 200 años. Fijaos, en el año 1800, un astrónomo, Sir William Herschel, estaba midiendo la temperatura de los colores del arco iris y de repente descubrió que más allá del rojo, donde no se veía nada, había una radiación todavía más caliente. La llamó infrarrojo. Luego, 40 años después, su propio hijo, John, consiguió crear la primera foto de calor. Y ya para la Primera Guerra Mundial, la cosa se puso seria y se empezó a usar para fines militares. Bueno, ¿y cómo funciona una cámara térmica de las de ahora? Pues el proceso es bastante ingenioso, la verdad. Primero, hay que saber que cualquier cosa que tenga una temperatura por encima del cero absoluto está emitiendo energía infrarroja, siempre. La cámara, con su lente especial, lo que hace es enfocar toda esa energía. Luego un detector la capta y la mide. Un sensor interno traduce todos esos datos en una imagen. Y ¡listo! Lo que vemos en la pantalla es ese mapa de calor que técnicamente se llama termograma. Vale, ahora atención, porque llegamos a la parte clave para que todo esto sirva para algo. Si hay una sola palabra técnica que se tiene que quedar grabada de todo esto, es esta: emisividad. Os aseguro que es el factor más importante para que las mediciones de temperatura sean correctas. Y venga, ¿qué narices es la emisividad? Pues para que nos entendamos, es una medida de lo bueno que es un objeto emitiendo su propio calor, su eficiencia, por así decirlo. Va en una escala de 0 a 1. El 1 sería el emisor perfecto, lo que se llama un cuerpo negro, aunque en la vida real pues no existe nada que sea perfecto, claro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y crucial para no meter la pata. Por ejemplo, materiales como la madera o una pared pintada son muy buenos emitiendo calor, o sea, tienen una emisividad alta. Pero en el otro extremo tenemos los metales pulidos, como el aluminio brillante. Son emisores terribles. En lugar de emitir su propio calor, lo que hacen es reflejar el calor de lo que tienen alrededor. Y esto es súper importante porque la cámara podría ver un reflejo caliente en el metal y pensar que el metal está ardiendo, cuando en realidad no es así. Mirad, hay un experimento súper sencillo que lo deja clarísimo. Imaginemos que cogemos una taza caliente y le pegamos un trozo de cinta aislante negra. Si ahora miramos con la cámara térmica, sorpresa, veremos que el trozo de cinta parece mucho más caliente que el resto de la taza. ¿Pero cómo puede ser si están a la misma temperatura? Pues por la emisividad. La cinta es un emisor genial, irradia el calor que da gusto, mientras que la cerámica de la taza es peor. La cámara no miente, simplemente nos muestra la energía que le está llegando. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A que si la persona que usa la cámara no ajusta bien el valor de la emisividad para el material que está mirando, la temperatura que le dé la cámara va a ser una mentira, y eso es peligrosísimo. Puede que no vea un problema que está a punto de explotar o, lo que es casi peor, que diga que hay un fallo garrafal donde en realidad no pasa nada. Bueno, dejemos un poco la teoría y vamos a lo que importa. ¿Para qué sirve todo esto en el mundo real? Vamos a ver cómo la termografía nos ayuda a evitar desastres y a que las cosas funcionen mejor. Pues una de sus aplicaciones estrella es en el mantenimiento eléctrico. Pensad en un cuadro eléctrico. Una conexión que está un poco floja o que tiene óxido crea resistencia y la resistencia genera calor. Bueno, pues mucho antes de que eso provoque un cortocircuito, un apagón o incluso un incendio, la cámara térmica lo ve brillando como si fuera una bombilla. Es que es una herramienta de prevención brutal. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. En mecánica, por ejemplo, te permite ver si un motor se está sobrecalentando o si un rodamiento está a punto de gripar.
En la construcción, como veíamos al principio, es una maravilla para encontrar fugas de calor, humedades o sitios donde falta aislamiento. Es como un médico que puede diagnosticar sin tener que abrir nada y sirve para un montón de sectores. Fijaos en este motor. Ese patrón de calor que vemos nos puede estar diciendo de todo, que un rodamiento está sufriendo, que le falta lubricante. Esto permite que el equipo de mantenimiento vaya un paso por delante. En vez de esperar a que todo se rompa y pare la producción, pueden planificar una reparación tranquilamente. Es la diferencia entre prevenir y curar. Y volviendo a los edificios, la termografía es básicamente una auditoría energética que ves al instante. Cada uno de esos puntos de colores brillantes es una fuga de calor. Es, literalmente, un mapa que te dice, oye, por aquí se te está escapando el calor y el dinero. Te señala exactamente dónde hay que actuar para mejorar el aislamiento y empezar a ahorrar. Claro que tener la foto de colores es solo el primer paso. La verdadera magia, la habilidad del experto, está en saber leer esa imagen, en saber qué te está contando el calor. Vamos a ver cómo se pasa de una simple imagen a un diagnóstico que de verdad sirva para algo. Para analizar estas imágenes hay básicamente dos maneras de hacerlo. Por un lado está el análisis cualitativo. Aquí lo que se busca son patrones, anomalías. Imagina que tienes 3 cables idénticos y ves que uno está más caliente que los otros 2. No sabes cuánto, pero sabes que algo es diferente. La pregunta que responde es, ¿hay un problema aquí? Y luego está el análisis cuantitativo. Aquí ya sacamos la regla de medir. No nos vale con saber que algo está caliente, queremos saber el número exacto, la temperatura precisa. La pregunta aquí es, vale, hay un problema, ¿cómo de grave es? Mirad, esto es un ejemplo de libro de análisis cualitativo. No hace falta sacar el termómetro para saber que aquí pasa algo. Ese patrón brillante que se ve en la tubería nos está gritando, literalmente, que el aislamiento se ha roto justo en ese punto. La simple diferencia de color ya es el diagnóstico. Blanco y en botella. Y aquí, en cambio, tenemos el poder del análisis cuantitativo. Estamos viendo una placa solar. Y no es solo que veamos una célula que está más caliente, es que medimos que hay una diferencia de exactamente 41,8 grados centígrados con las que tiene al lado. Y ese número, 41,8, es el que nos dice si el fallo es crítico, si es grave o si puede esperar. Nos permite ponerle una etiqueta y decidir qué hacer. En definitiva, la termografía es como si nos dieran unas gafas especiales para ver un universo de información que siempre ha estado ahí, delante de nuestras narices, pero que era completamente invisible. Y claro, esto te deja pensando. ¿Qué otras realidades igual de importantes se nos están escapando ahora mismo, simplemente porque todavía no hemos inventado la herramienta adecuada para poder verlas?